Arranca una nueva aventura de Yanti de viaje. Hoy le vamos a mostrar la ciudad de Mendoza. Y arrancamos acá desde el Parque San Martín. Ahí atrás se ve la Yanti, que es donde estuvimos durmiendo estos días. Y vamos a hacer a recorrerlo porque yo la verdad que todavía no lo conozco, así que lo voy a conocer. Y vamos a empezar por lo mejor de todo, que es desayunar. Nos dijeron que algo icónico acá, como muy emblemático de la gente mendocina, es el alfajor. Vamos por los caminitos. Bueno, retomando, vamos a comer algo muy emblemático de los mendocinos que nos recomendaron, pero un montón por las redes sociales, que es un alfajor, no tengo ni idea Que cómo se llama Entre Dos. Ahí está, dejadme ahí en comentario a ver si opinás lo mismo, porque un montón nos hablaron de este alfajor, así que armamos mate en mano y nos vamos. Justo estamos estacionados a media cuadra, así que hacia allá vamos a comprar. Estamos acá en la fuente, pero lo perdí al Santi. ¿Qué es esto? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien. No podía ser de otra manera en Mendoza, un stand de vino móvil sería, ¿cómo sería? Una vinoteca móvil. Qué hermosa que está. La única vinoteca móvil del mundo. ¿La única en el mundo? ¡Wow! Acabamos de ver la única vinoteca móvil del mundo. Sí, vinos totalmente premium, vinos de 300.000 pesos más o menos en promedio. No, había de 70 y pico. Ah, bueno, había varias opciones. Barato. Bueno, pero tenía muchas banderitas de distintos países pegadas, entonces le pregunté si eran vinos de todo el mundo. Dijo que no, que esos son los países que generalmente vienen y compran. Son todas empresas mendocinas de alta gama los que hacen esos vinos. Y ahora sí, cruzando la fuente, vamos a cruzar por la senda peatonal. Vamos a comprar el desayuno. Acá están todos los food trucks, que están fijos, no es que están ahora porque justo hay un evento o algo, sino que están siempre. Y este es el que nos recomendaron muchísimo. Creo que no tenemos tanto hambre porque recién nos levantamos. Así que vamos a comprar uno para probar, ¿te parece? Vale, vamos con uno. Voy a llevar uno. Sí. Espectacular. Gracias. Salimos con un premio a nivel nacional. Salimos con uno del premio a nivel nacional y por supuesto todos los rombitos. Pero bueno, aquí le vamos a hacer. Che. Bueno, 1000 pesitos el alfajor. Un negro con dulce de leche, alfajor premium. 4 estrellas tiene. Ah, no trajimos ni regla ni cuchillo para dividir. No hagan esto en sus casas, no desayunen rombos. Espero que no nos cancelen los mendocinos. Está bueno, pero tampoco es una re locura. Concuerdo. Prefiero los nazarenos de Córdoba. Bueno, no nos bardeen. Usted no se vaya de este canal. Parece que a alguien le gustó, está chupando el paquete. No se tira nada. Acabamos de encontrar esto. Justo hay dos. Así que ahí ya estamos googleando a ver cómo se alquilan o cómo es. Anda, la señal acá en el parque la verdad que anda bastante floja. Nos cuesta... Sí, la de Claro. La de Movistar anda bien. Sí, más o menos también ahora. Cuesta 200 pesos la hora. Puedes utilizar la aplicación hasta éxito. 60 minutos. Pasado ese tiempo se te cobra un adicional. Y no Es puedes un superar éxito. los 60 minutos por cada vez que la usás. La idea es usarla del punto A al punto B y dejarla y que el otro la pueda usar. Es para que la gente haya bicis disponibles. No funcionó. No, estamos esperando que nos den una confirmación, no sé qué. Claro, tenés que hacer todo y después escribir un WhatsApp si sos turista y mandar el comprobante de tu hospedaje. Creo que nosotros estamos en la Yanti, no tenemos ningún comprobante de hospedaje, así que... Y cada uno tiene que tener su aplicación. Su usuario, claro. Entonces yo, Santi, no me anda el teléfono porque acá en el parque no anda claro, entonces no me puedo hacer mi usuario. Claro, yo no puedo con el mío contratar los dos, así que bueno, vamos a ver qué nos responden. Total, vamos a estar acá por el parque y cualquier cosa volvemos. Miren qué precioso el roseral. Hay de todos colores. Están gigantes. Bueno, ahí cada uno tiene su sistemita de riego.
preciosas. Es bellísimo el Rosedal acá, bellísimo. Miren las flores, todo verde. Mirá qué es esto. Hermoso. No puede ser tan divino. Super bolitas por todos lados. Acá esta super laguna artificial gigante. Como no podemos sacar las bicis de momento, nos vamos a ir al monumento del cruce de los Andes, creo que es. Ahí vamos a ver, de San Martín en la moto. Vamos a ir en la hormiga. Sí, ya estuvimos recorriendo acá el Rosedal, que me encantó. Es un montón de flores por todos lados. Está hermosísimo. Sí, se respira un aire refresco, todo verde, realmente tiene Mendoza uno de los parques más bonitos de Argentina, sin duda. Sí. Nada que envidiarle al Rosedal de Buenos Aires. Antes de continuar con el recorrido, hicimos una paradita técnica para almorzar al lado de la Yanti. Unos porotitos que solíamos hacer antes, si sí. nos siguen desde hace un tiempo, y picante. Siempre en esta casa no puedes faltar picante nunca. Y vamos a aprovechar este ratito para tirarles un yantidato, que Mendoza se la considera la capital internacional del vino y además produce el 75% de toda la producción de vino de nuestro país. Un montón. Un montón. Ahí En este caso no vamos a ir a conocer viñedos. Estamos un poco cortos del tiempo, estamos en realidad bastante de paso, así que no queremos dejar de recorrer esta ciudad que nos encantó del momento cero, nos encantó, preciosa. así que queremos dedicarle unos días a esta ciudad. Llegamos, se denomina el Parque Deportivo de Montaña. Vemos que hay muchísima gente entrenando. Yo pensé que era un monumento nomás, pero se ve que tiene como varios caminitos, así que vamos a recorrerlo. No vemos el monumento todavía, para ubicarnos un poco. Nosotros estamos durmiendo acá, no en los baños, sino frente a los baños. Este es el parque y estamos acá arriba. Hay una re vista panorámica, está buenísimo de la ciudad. Se ve 360, espectacular. Y bueno, la cordillera de los Andes ahí. Y acá dice que estamos a 980 metros sobre el nivel del mar. Miren lo que es. Se ve re lindo. Miren, acá hay como unos puestitos, un barcito, acá más puestos. Y acá efectivamente estamos llegando. Yo en un momento dudé si estaba acá el monumento porque me lo imaginaba más grande y no se veía. Pero está. Sí, está acá, está acá. Ya está caducado el billete de 5 pesos, por la duda aclaramos. Pero bueno, tenemos el recuerdo de haber visto ese billete. Este monumento es el que figuraba en la parte de atrás del billete de 5 pesos. En la parte de atrás del monumento hay un cartelito donde te explica qué hay en cada parte del monumento. Por ejemplo, en la parte de adelante sería que está San Martín, hay un cuerpo de granaderos a caballo y te va representando todo eso. Al costado están los carpinteros, los fundidores de hierro y demás. Del otro costado está toda la artillería de cómo es tirada por bueyes y el escudo de la República de Chile que se encuentra en la parte superior. En la parte esta de atrás vemos mujeres que entregaban sus joyas y demás al ejército como parte de una ayuda económica para que se lleve a cabo. Quien hizo la obra fue un uruguayo y la emplazaron acá a exactamente 1000 metros sobre el nivel del mar. Y otra cosa es que este monte se llamaba de otra manera y cuando eligieron esta cúspide porque se veía en los Andes, bueno, decidieron cambiarle el nombre. ¿Y saben quién aparece acá? El Perito Moreno.
Francisco Perito Moreno, que ya si vieron nuestros videos anteriores, venimos arrastrando a Perito Moreno, que bueno, fue como un padre fundador de la Patagonia, un cartógrafo muy importante para Argentina. Y bueno, también participó en el emplazado de esta escultura. Re loco es Perito Moreno, che. Dejamos atrás el monumento y vamos a seguir conociendo esta ciudad que no para de sorprendernos. Está hermoso todo, la verdad que me re sorprendió este monumento, está muy bien hecho, muchos detalles. Y súper cuidado, todo prolijo, todo ordenado. Hay varios carteles que dicen que no hay que escalar el monumento y bueno, la gente respeta. Así que precioso. ¿Vamos a seguir conociendo el centro? Claro. Vinimos a conocer la Plaza Independencia, que está en el centro de la ciudad. Y me parece algo re loco, un llantiato, que esta plaza fue construida luego de un terremoto que devastó la ciudad y generó esta plaza grande y 4 plazas alrededor para, en caso de terremoto, a la que la gente tenga que evacuar, se pueda venir a estos lugares donde no haya edificio. Eso fue, Sí, me eso dejó... ocurrió en el 1861 y dejó todo en ruinas. Y bueno, la particularidad que tiene esta es enorme, la Plaza Independencia, son 4 manzanas en total y ya después las otras 4 que están distribuidas son de una manzana, más chiquitas, que obvio las vamos a ir a conocer también. Estuvimos investigando un poquito y ahí en el centro de la plaza hay un centro cultural que anteriormente había una laguna, era esta plaza un lugar muy famoso que le llamaban el Parque por su laguna, que ahora hay una fuente, y a su vez acá una de las primeras calecitas tirada a caballo. Y ahora aprovechamos, como siempre en estas plazas, hay paseo de artesanos, los que me dijeron que están espectaculares, así que vamos están a ver. abriendo, Sí, todavía falta. Súper Ahí, temprano. Estamos caminando un par de cuadras hasta llegar a las otras plazas, pero estamos por la peatonal. Está re tranqui, ¿no? Sí, es un día de semana, todavía no son las 5 de la tarde, así que la gente todavía no ha salido de su Se ve que no han horario abierto laboral. todos los negocios. Sí, Entendemos que acá cierra la siesta. Está re tranqui. Yo estoy enamorada de los banquitos estos llenos de mosaico. Miren lo que es el piso de la Plaza España. Todos mosaiquitos. No, sin dudas es la que más me gusta. Es la primera que vemos después de la independencia, pero ya es mi preferida. hermosa, claro. No vimos ninguna otra, pero ya te digo que debe ser la mejor. Todo mosaiquismo, miren. Te sentís en España, te digo. Como en todos lados, súper verde, súper cuidado. ¡Ay, allá hay una fuente! Estuvimos buscando información y claramente se la considera la plaza más bonita de la ciudad. Sin duda. Y estamos de acuerdo. Y estuvimos buscando porque nos daba duda el monumento que estuvimos viendo y se trata de representar la confraternidad hispano-argentina. Como está la mujer que representa a España y una joven representa a Argentina que tiene un racimo de uvas en la mano, justamente haciendo referencia al suelo, digamos, de acá de Mendoza. Claro, y abajo aparecen unos bueyes y agarrando la tierra en el simbolismo de los perros que quiere la tierra aquí en Mendoza, digamos. Así que bueno, además esto como que representa un patio típico español con estas venecitas, y bueno, así que La fuente. súper bonito. No, me encanta. Y la plaza tiene hasta un refugio de insectos. Mi vida. Miren, tienen ahí lugarcito para hacer sus niditos. Hay bastantes hormiguitas ahí al lado. Muy lindo. Bueno, ahora sí seguimos. Llegamos a la Plaza San Martín y bueno, como no podía ser de otra manera, hay un San Martín que está señalando a la cordillera como debe ser. Estamos encantados con Mendoza, nos parece precioso. Nos hace acordar un montón a Buenos Aires, igual algunas partes.
Pero estamos re disfrutando el paseo. Se caracteriza mucho por el verde, está lleno de árboles y plantas y flores por todos lados, todo súper cuidadito. Y vamos a ver si encontramos para mostrarles cómo es el sistema de riego que se implementó hace muchos años atrás. Mercadito central, no podía faltar. A ver qué hay. Ahora ya se nota más movimiento en el centro. Este como que se ve que abrió todo. Ah, es de comida creo nomás. Mirá qué bueno que está. Gran mercado central acá en el medio de la ciudad. Sí, está acá re cerca de las plazas. ¿Te dan ganas de comprarte algo? Sí, muchas semillas hay. No compramos nada al final. Queríamos conseguir la salsa Valentina de México, pero no entra. No la podemos conseguir. Esto es lo que le mencionábamos al sistema de riego, ¿ven? Cómo viene toda la sequía y los árboles, la parte donde están los árboles está abierta, entonces todos los árboles de la ciudad tienen agua permanentemente. Y algo que buscamos, que nos pareció re curioso, que Mendoza tiene una sequía desde antes que fuese colonizado por españoles. Como la ciudad lógicamente se fue comiendo los campos alrededor, todas estas acequias fueron quedando, bueno, las fueron desviando y canalizando por sus respectivas calles, pero el sistema de acequias en Mendoza es anterior a la conquista de los españoles. Re interesante, digamos. Claro, traía todo el agua de deshielo y lo llevaba para todos los lugares. Por eso los árboles súper frondosos y bueno, la vegetación que tiene. La ciudad convive con la vegetación, convive con árboles y los Andes, es bellísimo. Lo que sí para mí es medio peligroso, tipo te bajás del auto y este está como, por lo menos tenés un bordecito, pero algunos termina ahí el cordón y tipo tenés una sequía. Estoy seguro que si buscamos alguna noticia, más de un borracho ha terminado abajo. Ahora sí, ya bañados, nos vamos a recorrer Mendoza de noche. ¡Qué gran noche que hace! Vinimos a la calle principal de los bares de acá de la ciudad de Mendoza, la calle Arístides, y estaba buscando un lugar para comer. La verdad que hay un montón de opciones. Un montonazo, esperemos que al menos uno tenga una opción vegetariana. Un poco random. Llegó una hamburguesa y las dos que pedimos, pero bueno, ya va a llegar la otra. Pero mientras tanto, mientras esperamos el resto de la comida, le queremos contar un par de datos. Bueno, esto es todo lo que podemos hacer en un día, agregando a las bodegas. Creo que, ¿cuántas bodegas hay? 360. Hay 360 bodegas en toda la provincia de Mendoza que exportan a más de 130 países. O sea, una locura. Y algo que nos llamó la atención es que existen 40 variedades de uvas para hacer vino que fueron implantadas acá en la provincia. Yo creo que además Mendoza no es para venir un solo día, es para venir varios días. Hay muchas cosas por acá cerca también que nada, re vale la pena. La verdad que la pasamos hermoso. Yo creo que por lo menos hay que venir y decirle 2 o 3 días a la ciudad de Mendoza. Y bueno, ni hablar si venís a esquiar o venís en época invernal, digamos. Sí, nosotros vamos a volver porque nos quedaron un montón de cosas para hacer. Pero bueno, este ha sido nuestro paso por la ciudad de Mendoza. Así que bueno, hacemos un hasta acá el video de hoy. Hacemos hasta acá el video. Gracias por acompañarnos. En la próxima. Chao, chao.